Bueno, el día de ayer Nayib Bukele reveló que El Salvador poseía grandes densidades de oro y se iban a implementar leyes para poder aprovecharlo. Así que vamos a ver lo que aquí dijo el presidente Nayib Bukele de ese tema, todo lo que él dijo, y también vamos a ver en este video cómo eran los procesos antes de minería y cómo esto ha ido evolucionando, en donde vamos a hablar incluso de mucha gente que ya ha salido a quejarse de eso, mucha gente que ignora cómo ha evolucionado los procesos para poder hacer minería de manera libre, ¿vea? Y vamos a ver las consecuencias que se tienen también cuando esta minería no está supervisada y se hace de manera ilegal. Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km superíndice 2 en el mundo. Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica, estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131,565 millones de dólares. Esto equivale al 380% del PIB de El Salvador. El potencial total podría superar los 3 billones de dólares, más del 8,800% de nuestro Producto Interno Bruto. Aprovechar esta riqueza podría transformar El Salvador, crear miles de empleos de calidad. Financiar infraestructura en todo nuestro país. Impulsar el desarrollo de las economías locales. Y todo esto con minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente. Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. Absurdo. Esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo. Bueno, después de escuchar eso, podemos ver de que El Salvador está tratando de poder explotar sus recursos naturales para poder salir adelante como país de manera económica, ¿vea? Sí es verdad que se pueden presentar riesgos por la minería, pero hay que enfatizar que Nayib Bukele en su mensaje dijo minería moderna y sostenible. O sea, me imagino que él está hablando al decir eso, porque cuando usted busca nuevas tecnologías para la minería, todas tienen el nombre de sostenible, o sea, son tecnologías para no ocupar ciertas sustancias que son tóxicas para el ambiente y poder, con esas nuevas tecnologías, poder extraer de manera segura el oro. Entonces aquí vamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo, ya salieron los parásitos del FMLN y muchos opositores ignorantes del tema a hablar de algo que ellos desconocen, a demonizar algo que ellos desconocen. Y le ponen a usted noticias de lugares donde ha habido desastres, pero no le dicen que en esos lugares era minería ilegal, se usaban procesos arcaicos para separar el oro de otros minerales. Entonces, eso ya en muchos países no está permitido, ese tipo de minería. Entonces, esas son cosas que ellos no le dicen, juegan con la percepción de usted, porque es evidente que no todo el mundo va a estar informado de cómo son los procesos de minería. No es algo que alguien sepa, ¿vea? Entonces, aquí les voy a mostrar los riesgos de hacerlo mal y le voy a mostrar las nuevas tecnologías para que usted entere cómo son los nuevos procesos para extraer oro de manera segura, en cierta manera, siempre enfatizado en que los gobiernos tienen que estar presentes para tener todas las medidas de seguridad, porque vamos a recordar algo, que en los gobiernos de estos parásitos del FMLN hubo desastres con baterías récord que contaminaron ciertas zonas en donde eso le produjo a mucha gente enfermedades, insuficiencia renal. Entonces, estos tipos en sus tiempos no hicieron nada por todos esos casos, vea, literal, nunca se resolvió. Y también vamos a hablar de algo muy interesante que estos que se están quejando ahora del FMLN hicieron en su tiempo. En los tiempos del FMLN, el FMLN vendió el 80% de reservas de oro de El Salvador. O sea, los mismos cínicos que ahora se están quejando, que le están sacando pero en su tiempo vendieron el 80% del oro de El Salvador y todo ese dinero que se hizo. No pueden decir que lo invirtieron en infraestructura porque en realidad ellos nunca construyeron nada. Todas las disque obras que ellos iban a hacer, que las empezaban y nunca las terminaban, eran donaciones o eran préstamos. Entonces, ¿qué se hizo todo ese dinero
que estos frentudos y todos los que estaban en el poder en ese momento, ¿a dónde está ese dinero? Sería bueno saberlo, vea. Tanto que se quejan ahora, pero lo más probable es que ya sabemos dónde termina ese dinero. Los mismos que se quejan ahora de préstamos, no le dicen a usted que en ese año, y aquí le voy a poner la imagen, vendieron el 80%. Con ese 80% se hubiera podido arreglar muchas cosas del país, se hubiera podido evitar mucha deuda en esos tiempos, en donde la deuda no disminuyó, vea. Pero ahora se están quejando. Ellos se robaron todo lo que endeudaban, se robaban lo que vendían y ahora se están quejando porque el gobierno hace préstamos para hacer obras e incluso se están quejando porque el gobierno le está dando otras opciones para poder salir del hueco económico en el que esos parásitos dejaron a El Salvador. Pero vamos a ver el video y aquí les voy a mostrar los riesgos que se pueden dar, porque hay que hablar las cosas se tienen que hacer bien, las leyes que vayan a habilitar para esto tienen que ser muy rigurosas, muy exhaustivas, y las autoridades tienen que estar muy pendientes de que se cumpla a cabalidad para poder tener una medida de extracción de oro segura para el ecosistema y segura para los trabajadores, porque estas nuevas tecnologías no solo protegen al ecosistema, sino que protegen al trabajador, y ya más adelante le voy a explicar de qué medida. Bueno, aquí en este video podemos ver cómo se combina el mercurio, cómo lo usan de manera, como usted puede ver, sin organización, sin protección. Incluso las personas que están manipulando el mercurio no usan nada para protegerse. Y estas son las maneras en las que se hace de manera ilegal, como usted puede ver ahí, y le voy a explicar por qué es tan dañino. El mercurio se usa para poder separar los metales, para poder concentrar el oro en un solo punto y después fundirlo. Y en el proceso de fundir el oro se puede evaporar el mercurio y la persona lo puede inhalar, y eso es totalmente grave para la persona. Es una intoxicación segura. Entonces, los nuevos procesos, como ya no usan ciertas sustancias, ya no son nocivos para la persona que lo manipula. Pero aquí en el video podemos ver cómo lo manipulan el mercurio de manera irresponsable, cosa que por ende va a afectar, porque todo eso va a terminar en algún río, va a terminar destruyendo la tierra. Como plata líquida, también como azogue. El mercurio es el único elemento metálico líquido en condiciones estándar de laboratorio. Al mercurio se lo usó y se lo usa en la actualidad para extraer oro, ya que tiene la capacidad de absorber dentro de él todo lo que es el oro. También tenemos que tener en cuenta que el mercurio tiene dos grandes inconvenientes, que es muy tóxico para la salud y para el medio ambiente. Se conoce como ríos de oro en el Perú, viéndolos desde la altura. Y aquí vamos a ver las consecuencias con el medio ambiente cuando se usa el mercurio o se usa tecnología arcaica para hacer minería, que termina no solo afectando a la persona que lo está manipulando, sino que termina afectando la tierra y el agua del lugar. Entonces, la preocupación de mucha gente es justificada, sí. El problema es que hay ignorancia en sus afirmaciones. Pero en realidad es devastación y destrucción del medio ambiente, y precisamente en el Amazonas. Esto es a causa de la minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio. Ahí usted puede ver lo que pasa cuando no se tiene un control de la minería ilegal. Ese es el peligro, ¿verdad? El uso del mercurio sobre todo. Entonces, ahorita vamos a ver qué utilizan para ya no tener que usar mercurio y poder extraer oro de manera limpia, segura para el ecosistema y segura para el trabajador. Bueno, aquí vamos a ver una de las opciones que se podrían usar, que no es algo nuevo, y quiero que aquí se entienda que muchos de los desastres que provoca la minería es porque es minería ilegal, no es controlada, se usan bajos costos, se usa el mercurio, entonces todo esto daña el ambiente.
Pero si va a ser una minería controlada por un gobierno, por el Estado, se va a usar tecnología que no perjudique al ambiente. Y eso hay que entenderlo. Porque también hay que entender que hay muchas empresas que para abaratar costos usan el mercurio y no quieren usar tecnologías más limpias, como esta, pues que no es nueva, porque esta, mucha gente dice nueva tecnología esta, pero esta, por ejemplo, la mesa de concentración gravimétrica fue inventada en el siglo XX, ya por 1905 más o menos. Entonces ya tiene mucho tiempo, y a pesar de que ya existe este tipo de, se podría decir, tecnología o manera de poderla hacer, ya debería existir una más moderna usando estos mismos métodos sin necesidad de usar un mercurio para poder extraer el oro sin necesidad de usar sustancias tóxicas. Pero aquí vamos a ver cómo es la máquina, vea. Tiene una transmisión número 13. Esta mesa concentradora se hizo para materiales pesados como oro, plata y plomo. Aquí se echan los materiales tanto de primera como de segunda, y consta de 4 separadores que vienen siendo primera, segunda, tercera y cuarta. Aquí es donde caen los mejores, que vienen siendo como el oro pesado, un poco menos pesado, y así va bajando. Estas manijas son para darle más alimentación o menos alimentación. Aquí se regula, aquí se carga, consta de una bomba. Recordemos que esa máquina usa la fuerza centrífuga del agua, la vibración y la posición gravitacional para poder separar los metales. Y ahí él mismo explicó en dónde va a caer el oro, dónde caen ciertos metales. No se usa, esta máquina no usa mercurio. Entonces, ya con solo el hecho de no usar ese tipo de sustancias, ya te evitas desechos extremadamente tóxicos para el ambiente. E incluso, como no usas mercurio en el proceso para poder limpiar el oro, no tenés que fundirlo, porque ese es el problema de cuando se usa mercurio, que el mercurio aísla el oro en una pepita. Entonces, para poder separarlo, hay que fundirlo. Y cuando vos lo fundís, el mercurio tiende a evaporarse. Entonces, ahí es donde la gente lo respira. Sobre todo porque todos esos procesos que yo les digo se hacen de manera ilegal, no son controlados. Ustedes pudieron ver al principio donde la persona no tenía medidas de protección, no tenían guantes, no tenían respiradores, nada que los protegiera de la manipulación que estaban haciendo directamente del mercurio. Entonces, esos procesos y todas esas catástrofes que usted ve son por haber hecho esos procesos sin tener supervisión, sin que la persona que lo hiciera supiera los peligros. Recordemos que el mercurio hace no menos de un tiempo no se sabía que era tan tóxico. Incluso, aquí les voy a dar un dato perturbador para ustedes. Las amalgamas que hacían en los dientes hace un tiempo eran de mercurio. Por eso mucha gente sufrió de intoxicación a largo plazo, porque se hacían de mercurio, porque es un material resistente. Y por eso ahora ya cuando usted va al dentista ya no es raro y un poco pasmado el que lo sigue haciendo, pero creo que ya la mayoría no lo hace. Ya no hacen amalgamas, ya no hacen esas cosas para los dientes de mercurio, porque ya se sabe que es tóxico. Entonces, que no lo manipulen a usted con imágenes súper desastrosas, que sí, no vamos a negar que muchas pueden ser de tiempos recientes, pero es porque en esos gobiernos, en esos lugares, no se supervisó la minería ilegal. Y ese es el problema. Que como decía el presidente Nayib Bukele, El Salvador es el único país que tiene prohibición total, pero hay muchos países donde sí hay prohibiciones, pero son medidas, pues, porque quieras o no, extracción de minerales del suelo ayuda a los países pobres a desarrollarse y a tener una mejor economía. Simplemente que los gobernantes que estaban antes no eran personas con visión, obviamente eran personas que no les interesaba sacar adelante el país y lo demostraron, pues se robaron. Imagínense, vendieron el oro. Ese oro no lo vio la población en obras ni nada. Hacían préstamos que no se veían en el terreno. Entonces, cuando ellos demonizan así, sobre todo los opositores, los que eran exfuncionarios, son hipócritas. Y mucha gente les ha tomado la palabra por
ignorar todo esto que les estoy diciendo, que existen procesos limpios. Hay mucha gente que dice, no, no hay procesos limpios para minería. Ignorancia. Sí existen, pero son caros y hay que capacitar al personal. Pero muchas industrias mineras no quieren dar dinero para que sea de manera segura, entonces lo hacen de manera arcaica usando químicos tóxicos. Entonces, es de ver cómo se va a manejar esto en El Salvador, si se va a manejar con todos los protocolos, si se va a hacer con todas las medidas de seguridad, dejando de lado todos esos procesos arcaicos, es algo que le va a beneficiar a El Salvador. Pero si no se hace eso, si hay mucho peligro. Y no creo que un gobierno que tiene los focos del mundo sobre ellos, que tiene tantos detractores en países poderosos, vaya a querer hacer una minería con mercurio, porque los van a topar por todos lados. Así que usted queda ahí su opinión, pero aquí yo le estoy dando la información completa. Aquí no le estoy vendiendo ni que es perfecto, ni que es malo totalmente como lo hacen en otros lados. Aquí le estoy dando la información. Y usted tiene que exigir que si se va a hacer esto, tiene que ser con las medidas rigurosas y con las tecnologías que permitan hacer el proceso sin utilizar sustancias tóxicas. Esa bomba alimenta todo el sistema, incluso alimenta para mojar la alimentación. Consta también de un filtro, que ese filtro hay que lavarlo 1 o 2 veces en el día. Aquí se enciende la mesa concentradora y esto es para la bomba. De aquí podemos ver cómo se van separando, ¿no? Con la vibración, con la posición de la mesa y con el centrifugado del agua, se van separando los minerales. Ahí usted puede ver. No se está usando mercurio para hacer eso, que es lo que realmente perjudica, ¿vea? Aquí podemos ver el proceso ya en una escala más grande, ¿vea? Ya no una mesita pequeña, sino una escala más grande, pero es el mismo proceso de vibración, de centrifugado y de usar la gravedad. Ahí usted puede ver las líneas de dónde se está separando el oro de los demás minerales. Se está separando oro, me imagino que el otro es hierro o plata. Y así de sencillo se hace. Sin necesidad de usar el mercurio, hay que recalcar eso, ¿verdad? Porque cuando a usted le dicen que esto es malo, que va a dañar, pues le mencionan el mercurio, pero no le mencionan otras maneras de poder hacer la extracción más limpia, ¿verdad? Y es curioso decir esto, pero este proceso no es nuevo. Es un proceso que ya tiene muchos años. Lo que pasa es que las empresas, para abaratar costos, para hacerlo más rápido, porque quieras o no, es mucho más rápido con sustancias, lo hacían así. Y el problema era que los gobiernos de esos países eran los que tenían que exigir que esos procesos no se dieran en sus países, pero no lo hicieron. Entonces se creó una percepción errada de que no se puede hacer ese proceso sin contaminar, y fueron por todas esas situaciones que les dije. Pero siempre se pueden crear procesos más limpios. Lo que pasa es que hay que informarse un poco mejor, vea. Pero bueno, si les gustó el video informativo, porque fue informativo, esto no mucha gente lo sabe, denle like, coménteme ahí y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.